Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, capítulo del 1 al 8, Pablo exhorta a su hijo amado, a Timoteo. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Ayúdame. Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua, precioso Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pablo, cuando yo miro esta porción de la palabra, Pablo exhortando a Timoteo para que verdaderamente siga una sana doctrina, hablando del Evangelio, predicando la palabra. La responsabilidad del cristiano es predicar la palabra de Dios. Pero sin embargo, muchas veces los cristianos no lo queremos hacer, porque decimos que tiene que ser para el otro hermano, para el otro hermano, para la otra hermana, porque el otro hermano tiene llamado y la hermana tiene llamado también, y yo no, o estoy esperando hasta que el pastor apruebe mi llamado, y aquí y allá, y se pasan años y años, y esos hermanos siguen sentados en las bancas esperando la aprobación del concilio, del pastor, o del quien fuese, o del sindicato cristiano, como se llame, ¿verdad? Y están sentados en las bancas quejando y criticando, y nunca están haciendo el trabajo del Señor. Es muy simple. Mateo 28, 18 en adelante dice que hay que predicar la palabra del Señor. Sea usted pastor, evangelista, miembro, el título que tenga en su iglesia, o simplemente un cristiano que se congrega en su iglesia. Tiene que hablar de Jesús. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted ha sido limpiado de todos sus pecados y su maldad y su miseria, y su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo, usted es un hijo de Dios. Entonces, usted tiene que contar quién es que cambió, quién es que transformó, quién es que lo limpió, quién es que lo perdonó. ¿Por qué ahora su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, no? ¿Quién lo hizo? Tiene que hablar de Jesús, mi querido hermano y hermana. Por eso Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está exhortando Pablo fuertemente a Timoteo y le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Punto. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire, y en estos tiempos hay un montón de denominaciones, hay iglesias que solamente sus cultos son de pura risa. Sí, sus cultos son, según ellos, tienen el ministerio de la risa, y se dedican a reírse todo el tiempo, a revolcarse en el suelo, tirarse de las sillas, pero es solamente reírse, 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 es todo reírse, es todo. Eso es un servicio. Y la gente llena y sabe que va en cantidades a buscar estos espectáculos, estos shows. Y hay un montón, hay iglesias que hacen bailes antes de comenzar sus llamados servicios, hacen bailes de música que ellos más prefieren, con mujeres con ropa muy diminuta o con mallas que ellos bailan en el altar del Señor. ¿Estos se llaman cristianos? Entonces, ¿dónde estamos los cristianos que no decimos nada, que no levantamos nuestra voz al Señor, clamando y reclamando a Dios que Dios mueva, haga algo, ¿verdad? Porque imagínense,
Y seguirán, porque en los últimos tiempos habrán cambios terribles de hombres y mujeres que se volverán atrás, que dejarán la fe. Y Pablo lo sabía. Por eso dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay denominaciones que solamente son los miembros de su iglesia entran y no entran otra gente. Y entonces los miembros de esta iglesia de un lugar a otro se congregan, hacen sus campañas evangelísticas, y cuando usted mira no hay ningún nuevo, son hermanos que trajeron de su otra iglesia, de otra ciudad, y los llenan a sus templos. Es decir, ellos no quieren otra gente. Ellos no salen a las calles a predicar el evangelio, a repartir tratados y ganar almas para Cristo. Ellos están muy cómodos con los que tienen, porque tienen una manera, un mundo que se han creado ellos mismos de su situación cristiana supuestamente, pero verdaderamente no predican el evangelio. Todo lo que ellos hacen es alimentar el orgullo y el ego personal de cada persona que está en su congregación. Me acuerdo un día yo que me invitaron a una inauguración de una iglesia y yo fui. Entonces, cuando fui a la inauguración de la iglesia, usted espera pues encontrar muchos invitados nuevos, ¿verdad? Y todos eran lo mismo, y era su inauguración, y trajeron gente de otra iglesia para su inauguración. Bueno, dije, será normal, pero fui una vez y otra vez, y me di cuenta que siempre es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Mis hermanos, es tiempo de que los cristianos verdaderamente hablemos de Jesús. Hablemos de este Dios grande y poderoso, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, que verdaderamente cambia la vida de los hombres, de aquellos hombres y mujeres que verdaderamente se arrepienten y vienen a Él. Dice Pablo, y apartarán de la verdad el odio y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad. Esas denominaciones se han apartado de la verdad. Cuando usted ve una iglesia donde hacen shows de bailes, de danzas con ropas diminutas en los altares, y dicen los pastores que lo hacen porque en vez de que los hermanos miren afuera en las calles, esas mujeres lo pueden ver en la iglesia. ¿Qué están hablando? ¿Qué están predicando? Eso es pecado. Pero sin embargo lo hacen. Y hay cosas terribles. Hay pastores que ellos autorizan a sus miembros, mujeres, cuando esas mujeres tienen que estar con sus maridos, con sus esposos, o cuando no, son ellos quienes autorizan. Es algo terrible, pero eso está pasando en el mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Y los cristianos tenemos que estar firmes buscando a Dios verdaderamente. Y como decía Pablo, como le dijo a Timoteo, que tenemos que exhortar con toda verdad. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dijo, sé sobrio. Ahora, cuando usted habla y exhorta, usted va a ser insultado, criticado, lo van a bombardear por las redes o por donde fuera. Pero ¿qué importa? Usted siga predicando el evangelio. Mientras usted predique la verdad, no hay ningún problema, ¿verdad? Dice, le dijo Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, pero haz obra de evangelista. Pero soporta las aflicciones, pero haz obra de evangelista. Predica la palabra, cumple tu ministerio. Porque Pablo sabía que ya su tiempo estaba cercano para irse de este mundo. Por eso dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, hay tanta desviación en la palabra del Señor y en los cultos. Es algo increíble. Yo una vez atendía una sesión de una iglesia pentecostal aquí en Nueva York. Su pastor, un psicólogo, él, de profesión. ¿Y sabe qué, hermanos? Ahí había una competencia terrible.
había más psicología que la palabra del Señor. Había más psicología que la palabra del Señor, ¿me entiende? Su lucha de ellos era poner la psicología antes de Cristo. Entonces, para cualquier sanación, primero aplicaban la psicología antes del poder de Dios, antes de la sangre de Cristo. Y era más psicología y psicología y psicología, psicología y psicoanálisis dentro de la misma congregación. Y era una iglesia pentecostal. Pero finalmente, como la palabra de Dios no puede ser burlada, una iglesia grande se destruyó. Se acabó destruyendo. ¿Por qué? Porque el líder, que era un psicólogo y era un pastor de la iglesia, él no estaba preocupado realmente en exhortar a los pecadores. Él estaba preocupado en tratar de sanar y curar con la psicología a aquellos miembros de su iglesia que tenían problemas. ¿Qué le parece? Problemas de familia, de pareja y todo. No les importaba si alguien, a él no le importaba si alguien estaba en pecado o no. Él quería aplicar la psicología dentro de sus consultas o tratamientos en su iglesia pastoral a aquellos hermanos y hermanas que tenían problemas en su congregación. Pero finalmente, pues, la palabra de Dios no puede ser burlada. Y eso completamente desapareció. Pasamos con mi esposa hace como un mes por el local. Desapareció completamente. Se acabó esa historia. Pero en el mundo pasa esto. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, mire, Pablo ya lo advertía en aquel tiempo a Timoteo y le decía claramente: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, soporta las aflicciones. Sí, porque usted va a ser atacado, perseguido, pero que eso no le importe, hermano, hermana. Hable la verdad, predique la verdad. Hágalo en las calles, hágalo en internet, hágalo en la radio, por donde usted pueda hablar de Jesús, hágalo, hable de Jesús. Que Jesucristo viene pronto, mi querido hermano y hermana, a levantar a su pueblo. Mire usted, mire cómo está el mundo en este momento, mire por donde mire usted, mire cómo está el Middle East ahora mismo. Hay una situación terrible de guerra en el mundo entero, mis queridos hermanos. Hay miedo, hay problemas económicos, hay problemas de inmigración desesperadamente. Hay hambre en el mundo, en esta misma nación. Mire, ayer toda esta semana se han ido a dormir a la casa del alcalde de Nueva York, se han ido a dormir los inmigrantes a la casa del alcalde, afuera, en el patio, en el jardín. Han amanecido durmiendo los inmigrantes para exigir y presionar al alcalde de Nueva York para que les dé más shelters, más espacios y lugares para dormir a las personas que no tienen hogar, a las personas inmigrantes que han venido a este país con el cuento del sueño americano. Acá no hay ningún sueño americano, mis queridos hermanos y hermanas, no se engañen. Aquí hay mucho trabajo que hacer y los sueldos cada día son más bajos, son más pequeños, porque hay tanta inmigración. Entonces los empresarios, la gente de negocio se aprovecha y cada día paga menos y menos y menos y menos. Entonces, por más horas que usted trabaje en el día, siempre habrá dificultades económicas en su vida porque no alcanza el dinero que le pagan. Pero siguen llegando grandes cantidades de inmigrantes a Nueva York. Mire, los estados de Texas, los estados de Arizona, los estados de Florida, a todos los inmigrantes que han entrado a su país lo han mandado para Nueva York. No lo quieren en sus estados. No lo quieren. Ellos dicen que no, que ellos no tienen presupuesto para cubrir esos gastos de los inmigrantes. Y se los han mandado aquí, a Nueva York. Y lamentablemente en este momento hay una sobrepoblación de inmigrantes en Nueva York que es terrible, ¿sabe? Los trenes, por donde usted va, usted encuentra gente verdaderamente con problemas y necesidad grande. Y aunque están deportando a los ilegales que llegan a Nueva York, pero aún siguen llegando y siguen llegando. Entonces hay una pobreza en el mundo, hay una desesperación en el mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Y sabe que ¿dónde estamos los cristianos para hablar de Jesús, para predicar el evangelio de Jesucristo? Porque la gran mayoría de esa gente no conoce de Jesús o no quiere conocer de Jesús. Pero cuando usted va a los pies de Cristo, cuando usted conoce de Jesús, mi querido hermano y hermana, hay un cambio, esté en el país donde usted esté. Sea usted inmigrante o no sea usted inmigrante, cuando Jesús entra en su vida, todo va a cambiar y va a cambiar de verdad. Porque Dios se encarga de bendecir a esa persona. Mire, yo creo cuando la palabra dice que Dios bendice al extranjero. Si el extranjero verdaderamente busca a Dios, Dios lo va a bendecir. Yo en esta nación, yo no soy americano, yo soy extranjero en este país, pero Dios me ha bendecido. He pasado pruebas, sí, como todos pasan, pero Dios ha estado ahí en medio de mis pruebas.
Nuestro Dios es un Dios de verdad, mis queridos hermanos y hermanas, pero tenemos que buscar a Dios. Y a mí, especialmente, me toca mucho esto cuando Pablo le dice a Timoteo, soporta las pruebas. En otras palabras, Timoteo, no te estés quejando de las pruebas, ni de las aflicciones, ni de la miseria, ni de la inmigración, ni de los ricos, ni de los pobres. No, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y predica la palabra. Punto, Timoteo. No te metas en cuestiones de políticas ni nada por el estilo. Cumple tu ministerio predicando el evangelio de Jesucristo. Porque el único que va a arreglar el corazón del hombre es Jesús. Y Pablo lo sabía. Pablo era un hombre muy educado y preparado. Fue educado ante los pies de Gamaliel. Él conocía de lo que era ser preparado, un hombre académicamente muy bien. Y le dice, mira, aquí el quien arregla los problemas del hombre es cuando el hombre verdaderamente arregla su corazón con Dios. Si el hombre no arregla su corazón con Dios, puede tener lo que tenga, pero pronto se le acabará y seguirá peor su perdición y su camino será directo al infierno. Pero si hablas del Evangelio, si hablas de Jesucristo, ese hombre que verdaderamente, esa mujer que verdaderamente se convierte a Jesús, Jesucristo se va a encargar de esa vida. Jesucristo se va a encargar de darle un destino diferente a ese hombre, a esa mujer que no conocía a Jesús. Pero cuando conoce a Jesús, todo va a cambiar en su vida. Porque dice, él reconoce que está anciano, él reconoce que ha predicado la palabra del Señor, él reconoce que pronto se irá de este mundo. Pero le dice, haz obra de evangelista, exhorta, habla esta verdad, con toda mansedumbre, pero predica el evangelio. Mis queridos hermanos, el camino del cristiano, mientras pasemos por este mundo, es predicar el evangelio. Y donde Dios lo ponga a usted, en el país que sea, mientras usted busque a Dios, Dios se encargará de abrir puertas a su favor si Dios ha permitido que usted vaya a esa nación o a ese pueblo o a esa ciudad. Dios se encargará de proveer lo que usted necesita, de lo que usted no tiene. Dios se encargará, Dios nunca lo abandonará. Escuche esto bien. La palabra de Dios dice que Dios bendice al extranjero. Dios lo protege, lo guarda y lo cuida. Si verdaderamente usted, por la razón que fuese, Dios lo ha llevado a determinada nación. Pero no por un capricho, no por una aventura. Si Dios no ha estado en los planes de usted, en su camino, las cosas serán diferentes. Mis queridos hermanos, tenemos trabajo y mucho trabajo hasta el último día de nuestra vida para hablar de Jesús, para hablar de este grandioso y poderoso Dios, el Salvador del mundo. Porque no hay otra salida, no hay otra forma en el mundo que pueda verdaderamente ayudar al hombre, ayudar a su bienestar, ayudar a su diario vivir. Si no tiene a Cristo verdaderamente, es triste y sabemos, aquel hombre, aquella mujer que no tiene a Cristo, su camino es un camino directamente al infierno. Pero cuando usted verdaderamente busca a Dios, se arrepiente, se rinde a Jesús, entonces todo cambia, mis queridos hermanos y hermanas. Aunque el mundo esté como esté, Dios se encargará de guardarlo, de protegerlo, de cuidarlo. Y nunca le faltará nada. Nunca le faltará nada. Yo me acuerdo que en un tiempo de mi vida, como inmigrante en esta nación, era un invierno terrible, era cruel. Yo acababa de llegar, tenía pocos meses, y no estaba en esta ciudad, estaba en otro estado. Era terrible. Primeramente el estado, no hablaban español, hablaban solamente inglés. Y la búsqueda de trabajo era difícil en el invierno. Todo lo que había era limpiar la nieve. Y eso es lo que conseguí, limpiar la nieve. Había que limpiar la nieve de las calles, pero era todos los días. Tenía que salir temprano a romper el hielo después que la nieve pasaba, para recoger todo el hielo, amontonarlo y llevarlo en las camionetas, sacarlo, limpiarlo, donde yo trabajaba. Era un trabajo durísimo,
Y era un trabajo fríísimo. Sí, era muy frío. Pero eso hacía día tras día. Era terrible. Pero aún era insuficiente. Pero entonces los hermanos de la iglesia donde nos congregábamos vieron, era un infierno terrible. Yo sufrí fríos de 40 bajo cero, 60 bajo cero en las noches. Era algo terrible y era muy duro. Pero frío de verdad. Tormentas de verdad. Pero había que limpiar. Habría que trabajar. Entonces, yo trabajaba haciendo, todo ese trabajo lo hacía en unos hoteles de unos hermanos cristianos. Y había que limpiar todo el parqueo, todo lo que es concerniente al hotel, pues. Y no era nada fácil. Era muy duro. Pero había que hacerlo. Y entonces, en eso, los hermanos de esa ciudad, de esa iglesia, se enteraron que habíamos llegado. Oiga, escuche esto. Uno a uno de los hermanos, sin que nosotros lo pidiésemos, ellos venían a nuestra casa y nos trajeron de todo lo inimaginable, de alimentos, de colchas, todo era nuevo y comida. Mire, me acuerdo que hasta unos adolescentes, era la época de caza en el invierno, fueron y nos cazaron 2 venados para nosotros, los limpiaron como lo hacen la costumbre, los filetearon y nos trajeron venados, nos trajeron pavos. Es decir, nunca nos faltó nada. ¿Sabe cuál era lo que yo hacía? Yo salía a las 4:30 de la mañana más o menos y nos íbamos a la iglesia a orar. El pastor, el copastor, algunos hermanos ancianos y yo, el único hispano. Orábamos todas las mañanas y después yo me iba a trabajar. Y a veces había días tan crueles que la tormenta era tan grande que no se podía manejar, era duro. Pero lo que le quiero decir es que Dios no lo abandona, esté usted donde esté, si verdaderamente busca a Dios. Si le cree a Dios, Dios no lo va a abandonar. Y yo era un inmigrante en ese momento, indocumentado porque no tenía todavía la residencia, y sin embargo Dios no me abandonó. Dios no me abandonó porque yo no entré ilegal a esta nación. Yo ingresé con permiso de inmigración. Y en los trámites que hacíamos, se pasó el tiempo y se venció y no teníamos la residencia, pero finalmente, gracias a Dios, lo obtuvimos todos. Pero en el tiempo que yo le quiero decir es que Dios no nos abandonó. Dios siempre estuvo ahí presente de día y de noche. Mire, que estaba en el lugar más frío que usted se puede imaginar. Pero Dios estuvo ahí. Me acuerdo que una vez, una de las madrugadas, fue tan fuerte la tormenta de nieve, que literalmente las paredes dentro de la casa, por dentro, porque se rompió el aire, la calefacción, por tanto frío, por dentro usted veía las paredes de dentro de la casa que se iban congelando. Por dentro. Mire usted el frío que hacía. Y sobrevivimos. Y estamos vivos. Mis hermanos, quizás usted nunca ha estado en un lugar así, o quizás está en un lugar peor, pero Dios siempre ha estado en su vida, ¿verdad? En la situación que usted se encuentre en este momento, como cristiano, usted sabe que Dios ha estado en su vida en diferentes formas. Siempre ha estado ahí. Y en mi vida el Señor siempre ha estado. Nunca me ha abandonado. Aunque parecía que no me escuchaba y parecía que no estaba donde yo estaba orando y llorándole al Señor, pero el Señor estaba ahí. Y el Señor no me ha dejado. El Señor siempre me ha defendido. Siempre. El Señor es bueno. El Señor es lleno de misericordia y verdad. Voy a acabar con esto. Una vez estuve en una reunión y llegaron invitados al final que no estaban invitados. Una reunión cristiana. Pero llegaron invitados que no estaban invitados. Y ya la comida verdaderamente se acababa.
Los últimos 2 o 3 platos que salieron eran para los últimos que habían llegado, pero ya no había más comida y se apareció un grupo. Y la hermana de la cocina comenzó a decir, Señor, tienes que multiplicar este arroz y estos espaguetis y fideos, la comida que se hizo. Yo me asusté porque yo era el que repartía, ayudaba y yo vi la olla que ya no había nada prácticamente. Quizás un plato 2. Y los hermanos que llegaron eran varios. Y la hermana oró con tanta fe, una anciana mujer, puso las manos sobre la olla y oró para que Dios multiplicara la comida y no faltase hasta el último que se diese de comer. Yo era aún incrédulo, dije, esto es imposible, si estoy viendo que en esta olla prácticamente no queda nada, ¿cómo es posible que todo este grupo grande que ha llegado va a comer ahora? Yo dije, ahora se acaba, yo no sé qué va a pasar. Oiga, la hermana oró, puso sus manos sobre las ollas, clamó a Dios, levantó la olla y comenzó a servir, a servir, a servir. Y yo mismo llevaba los platos para servir, a servir. A todos les sirvió carne, a todos les sirvió espagueti, a todos les sirvió arroz, a todos, a todos, a todos. Y sobró. ¿Qué le parece? Es el mismo Dios que sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios que hace milagros en su vida, mi querido hermano y hermana. Por eso Pablo sabía y conocía a su Dios. Y lo exhorta a Timoteo, le dice, Timoteo, no te hagas problemas si te persiguen. Timoteo, sufre las persecuciones, todo lo que tú quieras, yo lo he pasado. Pero, predica el evangelio, cumple tu ministerio, predica, porque el único que puede cambiar y transformar vidas en el corazón del hombre es Jesús de Nazaret. No hay otra manera, no hay otra forma, sea usted rico, pobre, joven o viejo, del color que sea, solamente Jesús puede cambiar su vida. Esté en el país que esté, no vaya a pensar usted que yéndose de un país a otro, su vida va a cambiar. Mire, si Jesucristo no está en el medio, mi querido amigo y amiga, es en vano el viaje, ¿sabe? Pero si Dios está en el medio, es otra cosa. Es otra cosa. Porque Dios puede bendecirlo a usted en su propio país, en el lugar que esté. Todo lo que tiene que hacer es conocer a Dios, aceptarlo, recibirlo como su Señor y Salvador personal de su vida. Pero si Dios permite que usted se vaya de su país, de su nación, a donde el Señor lo dirija, Dios ahí hará lo que tiene que hacer con usted. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Busque a Dios, quien quiera que usted sea. Si usted es un inmigrante, hable el idioma que hable, busque de Dios, ¿sabe? Busque de Dios, porque el único que puede abrir puertas a su favor es Dios. Me pasaría todo este día contándole testimonio cómo Dios ha usado a hermanos y hermanas, conocidos y desconocidos, para bendecirme en momentos muy difíciles de mi vida. Dios no me ha dejado. Por eso yo creo en Dios y confío en Dios. Por eso predico su palabra, porque a mí me rescató de un mundo perdido y sin esperanza. Ese es Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Agárrese de Jesús con más fuerzas que nunca. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi querido amigo y amiga, usted que no conoce de Jesús, venga a Cristo donde se encuentre, venga a Cristo. Entregue su corazón a Jesús. Amigo, amiga, entregue su corazón a Jesús. Ríndase a Él. Antes de rendirse al dinero, ríndase a Jesús. Cuando usted se rinde a Jesús, su vida de usted va a cambiar, porque Jesús sabe lo que va a hacer en la vida de usted. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice claramente, mis queridos hermanos y hermanas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí donde está, mi querido amigo y amiga, cierre sus ojos, repite esta oración, por favor. Dígale, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, en este día y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Perdóname, Jesús. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi corazón, transforma mi vida para siempre, Jesús. Porque te he aceptado, te he recibido como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén.
Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final. En el nombre de Jesús, el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.